Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Estamos Bien Podcast. Yo soy Rolando Elizalde, me da mucho gusto que estén aquí. Muchas gracias por darle play, por suscribirse, por darle like, por compartirlo. Y pues justo en este episodio quiero empezar con cuántas veces no vemos personas o conocemos personas que al parecer tienen una vida perfecta. Y creo que es muy humano de repente envidiar y decir por qué ellos sí tienen esa vida perfecta o por qué ellos sí tienen esa vida que yo quiero y yo no la tengo. Entonces justo este episodio va de eso. Y que creo que al final del día son pues hábitos que lo único que hacen es dejarnos en frustración, envidia. Y si bien el sentimiento o el tenerle envidia a alguien creo que es lo que nos hace humanos, creo que también nos podemos estancar ahí. De eso va este episodio, de cómo podemos accionar y empezar a vivir nuestra propia vida y deshacernos de esos malos hábitos. Y pues nada, a arrancar con el episodio. Y justo quería hacer este episodio así porque en algún momento de las primeras veces que empecé a ir a terapia, yo recuerdo que justo mi terapeuta me comentaba que muchas veces la envidia o el estancarnos en lo que veíamos en redes sociales nos podía llevar a la depresión. Y para mí fue un poco drástico el hecho de que ella me dijera eso. Pero justo conforme fueron pasando las sesiones me di cuenta que sí. Y creo que justo nos pasa, ¿no? Que hay ocasiones en las que vemos su vida y creemos de, güey, ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué pueden estar en X lugar y yo no? ¿Por qué pueden tener ciertas cosas o ciertas personas y yo no? Existen tres tipos de creencias destructivas que nos pueden quitar nuestra libertad y afectar nuestra fortaleza mental. La primera son las creencias poco saludables que tenemos sobre nosotros mismos, que si bien hay un momento en el que podemos tener esta autocompasión sobre nosotros, pero eso nos puede llevar a irnos al extremo opuesto completamente, de vivir en un estado en el preguntarnos constantemente por qué a mí, por qué solo a mí me pasan estas cosas, por qué no puedo hacer esto, por qué no puedo salir de aquí. Y justo esa manera de pensar lo único que hace es mantenerte aún más centrado y más enfocado en el problema y no poder darle una solución. Y si bien sé que hay ocasiones en las que los problemas que enfrentamos o las situaciones por las que estamos pasando muchas veces no tienen una solución que esté en nuestras manos, pero sí nos quita atención el poder saber, bueno, qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que puedo solucionar yo en este momento o cómo lo puedo manejar. Y en aquella ocasión mi terapeuta me comentaba, pero pues no te puedes enfocar porque estás más concentrado en hacerte tu fiesta de autocompasión y lamentarte de por qué solo a ti si tú eres una víctima y el mundo está completeando en tu contra. La segunda creencia destructiva es la que creamos sobre los demás. El creer que otras personas pueden controlarnos y les cedemos nuestro poder. Y esto creo que fue una de las partes que más trabajo me costó entender porque al final del día está en ti si decides cederle ese poder a las personas o no. Está en ti si decides, no sé, si tienes en algún trabajo el decir tengo que trabajar hasta tarde, puedes enfocarte en es que tú le estás cediendo el poder porque al final del día sí habrá consecuencias, obviamente, si tienes o no que trabajar hasta tarde, si lo haces o no, pero al final del día es tu elección y tú cedes ese poder a esa decisión. Si hay una persona que te cae mal o te hace groserías y al final del día puedas decir es que esa persona me saca de quicio, no la soporto, es tu elección. Tú decides cómo puedes manejar la situación y cómo puedes reaccionar a la manera en la que esa persona interactúa contigo. Y la tercera creencia destructiva es la que tenemos sobre el mundo. Creer, por ejemplo, si trabajamos lo suficientemente duro, el mundo y la vida me va a recompensar por esto. O el mundo me debe algo porque yo he trabajado, me he esforzado mucho y es momento de cosechar lo que sembré. Y muchas veces no pasa así. Y creo que realmente eso lo único a lo que te puede llevar es a decepcionarte, a sentirte aún más frustrado y a veces cuestionarte ¿por qué si estoy trabajando tanto? ¿Por qué si se supone que estoy haciendo las cosas bien? No me están recompensando como yo esperaba. Y la verdad es que llega un momento en el que tienes que tomar acción sobre esas creencias destructivas porque pues con el pasar de los años, ya sea que tengas 10, 15, 20, 25, 30, 35, X cantidad de años, llega un momento en el que pues te empiezas a dar cuenta que esos hábitos no te van a llevar a ningún lado y muchas veces es difícil salir de ellos. A mí en lo particular algo que pues la vida me obligó a entenderlo
Cuando tenía 25 años, yo estaba ya por salir de la universidad, después de un largo camino y por muchas universidades. Estaba nada de aceptar un súper trabajo que según yo me iba a hacer muy feliz, hasta que en el momento me enfrenté a, pues, ¿sabes qué? Nos acaban de avisar que tu mamá tiene cáncer, es un cáncer muy agresivo, las esperanzas son muy bajas, son muy pocas, casi son pues meses lo que hay que esperar, literal, casi era pues se va a morir. Y en ese momento mi pensar era, ¿por qué la vida me está haciendo esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué si todo iba caminando muy bonito, ahora me tengo que enfrentar a esto? Que para mí personalmente esa fue la primera vez que me tuve que enfrentar como algo realmente doloroso en mi vida y así de fuerte. Y algo que no estuviera en mis manos. Y justo a partir de ese momento, pues fue que empecé a cuestionarme los hábitos que tenía, hacia dónde quería ir, quién realmente era, qué era lo que realmente me importaba a mí en ese momento en la vida y esa situación a qué me estaba llevando a darme cuenta. Y obviamente no fue nada fácil. Tuve que ir a terapia, fue la primera vez que fui a terapia y digo, al final del día el diagnóstico era que iba a vivir casi que 3, 4, 6 meses y vivió 2 años más. Desafortunadamente pues el cáncer regresó y falleció. Y justo en su momento, también después de que ella muriera, me quedé súper estancado en por qué la vida me hace esto, por qué el mundo, por qué incluso me daba mucha envidia que yo decía, es que por qué ellos sí tienen a su mamá, por qué yo no tengo la mía, por qué me está pasando esto a mí. Y gracias a que pues real empezar a estar en terapia, fue poder cambiar este enfoque de ver la vida y este enfoque de verlo, qué es lo que sí está en mis manos, qué es lo que yo sí puedo hacer. Y digo, fue un proceso largo de 4 o 5 años en los que después de que ella murió, fue estar en terapia, fue salir de la depresión, fue hacer muchos cambios en mi vida. Y a lo que voy con esto es que una vez que ya habían pasado esos 4 o 5 años, yo dije, bueno, ya, gracias, lo superé, ya estoy bien, ya voy para adelante. Obviamente duele, pero pues el dolor es diferente y vas atesorando los recuerdos y vas aceptando que pues las cosas tenían que pasar como tenían que pasar y ya está hecho y pues trabajas con lo que tienes. Obviamente no olvidas a la persona, la sigues extrañando en pues momentos clave de tu vida o incluso en tu día a día. Pero para ese momento yo decía, pues ya no va a pasar nada más, todo está bien, soy súper fuerte. Y justo después de 4 años, no, 4 o 5 años, nos enteramos que ahora mi papá tenía cáncer de próstata. Entonces, para mí, ese fue otro momento en el que dije, puta madre, o sea, ¿por qué si ya todo estaba perfecto? ¿Por qué si ya todo iba súper bien? Si según yo ya tenía todas las herramientas, ahora me toca enfrentarme a esto. Ya para ese momento incluso ya ni siquiera estaba en terapia y cuando me llegó esa noticia fue como, "Ay, qué pedo, Juárez, ya estoy aquí de regreso". Justo viviendo esa situación en la que es que ¿por qué otra vez? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Igual el diagnóstico era un cáncer súper agresivo, súper avanzado. Las probabilidades de éxito eran muy bajas, la cirugía era súper riesgosa, el tratamiento era súper pesado, ya ni decir del costo de cada tratamiento que tenían que hacerle. Y algo que me mantuvo mucho en paz fue el poder hacer una lista de los hábitos o estas preguntas que siempre estaban rondando por mi cabeza, solo buscando culpar a los demás, que si bien obviamente no es mi culpa, pero solo seguir como en esta tormenta de preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? Para decir, bueno, ¿qué es lo que sí está en mis manos? ¿Qué es lo que al día de hoy yo he aprendido? ¿Qué es lo que al día de hoy yo tengo? ¿Y cómo puedo hacerme más fuerte y sortear esta situación? Y empecé por algo que nunca me había dado cuenta en ese momento que no me permitía sentir y era el permitirme sentirme triste. Muchas veces buscamos, o al menos en mi caso era buscar estas preguntas y el buscar culpar a los demás o buscar quejarme, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué el mundo me hace esto? ¿Por qué la vida me hace esto? ¿Por qué esta persona sí tiene? ¿Por qué esta persona sí puede? ¿Por qué yo no puedo? A decir, siéntete triste justo por todo eso, siéntete frustrado, siéntete herido, siéntete vulnerable y abrace esa vulnerabilidad para que puedas salir de ella, porque al final del día
si no la vives, la vas a seguir teniendo. Y lo único que haces es encontrar nuevas maneras y nuevos métodos de estarla evadiendo, que en algún momento la vida te llevará a que lo vivas porque lo vivas. Y recuerdo que a mí me daba mucho miedo el permitirme sentir esa vulnerabilidad, el permitirme sentir ese miedo, porque yo decía, ¿qué va a pasar después? Y justo en terapia lo que veía es que va a incrementar mi confianza. Y yo decía, pues que cómo, o sea, ¿cómo va a incrementar mi confianza algo que me va a hacer sentir mal, algo que me va a hacer sentir triste? Y al final del día incrementó mi confianza en mí y incrementó el saber que sí puedo y el creer el poder que hay dentro de mí, al decir, ya lo viví, ya me sentí triste y aquí sigo. Ya lo lloré, ya lo sané, ya lo analicé, ya me frustré, ya hice una lista de qué es lo que me entristece, qué es lo que me frustra, y con base en esa lista puedo salir adelante. El saber que lo que estoy viviendo es lo que me toca y lo que me corresponde vivir ahora. Y que no debo comparar mi camino con el de los demás. Todos los caminos son diferentes y todo es a su tiempo. Si en algún momento yo pudiera ver a una persona que yo creyera que está más arriba o abajo de mí, realmente no tenía ningún significado, porque al final del día, pues ya una vez habiendo bajado esa lista, yo sé a dónde voy, yo sé a dónde quiero llegar, y si me está costando y si me estoy tardando o si me están pasando ciertas cosas que se salen de mi control, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para solucionarlas? ¿Qué es lo que puedo hacer para aprender de ellas? ¿Y qué es lo que puedo hacer para lidiar con ellas? Porque obviamente pues hay ocasiones, o sea, en el caso de cuando mi mamá murió, pues yo, o sea, por más que yo quisiera llevarla al mejor y más caro tratamiento del mundo, pues no había manera porque era algo que ya estaba destinado. Y al final del día, ahora, pues yo pasé 2 años lamentándome que haya sucedido eso, culpándome. No fue mi culpa, no estaba en mis manos y ya está hecho. Entonces, ¿qué es lo que puedo aprender de esa situación que ya está, que ya existe y que es irreversible? También algo que me pasaba mucho era el creer que si hacía cosas buenas por mí y por los demás, me iban a pasar cosas buenas. Y la neta es que, pues muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, la vida no es justa. Y no es justa la manera en la que creemos que debería de ser, en que si yo hago algo bueno me tienen que pasar las mismas cosas igual de buenas o más de buenas a mí. Eso para mí fue muy liberador y al principio para mí el aceptar que la vida no era justa yo lo entendía como pues es que eso es una manera de rendirse, eso es una manera de decir puta a mí no me van a pasar cosas bonitas nunca, entonces eso es lo que le estoy diciendo a la vida y no, no va de eso, es simplemente saber que muchas veces por más esfuerzos que hagas o por más sacrificios o por más situaciones que estés soportando o estés tolerando, no vas a ver los beneficios en ese momento. Pero sí puedes enfocarte en decir, bueno, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿En qué me está beneficiando? ¿Cómo me está ayudando al día de hoy? Porque eso lo que significa es que no por mucho que trabajes o no por muy bondadoso que seas, siempre vas a recibir esa recompensa. Pero también el hecho de que en ese momento estés pasando por una mala situación, por una situación de caos, estrés, tampoco significa que vayas a estar así toda la vida. Y este tipo de acciones que podemos hacer eh, para cambiar nuestro presente, la manera en la que concebimos y percibimos el mundo, nuestro mundo, cómo actúan los demás alrededor de nosotros, se pueden ver reflejados en pequeñas acciones y en literal en el trabajar del día con día. A mí creo que algo que después de que murió mi mamá me ayudó mucho, justo cuando ella estaba en el tratamiento, yo dejé de fumar. Fui a hipnosis y sí, ya no voy a fumar, no sé qué, y la verdad estaba muy convencido de dejar de hacerlo. Después murió, volví a fumar y creo que ahora aún más. Bueno, no, no, siempre me fumé una cajetilla diaria. Y después de eso, un poco de tiempo después, gente muy cercana a mí que me quería mucho me dijeron como, bueno, es que si ya lo habías logrado, vamos de nuevo a la hipnosis para que dejes de fumar. Y la verdad es que en ese momento yo no tenía ni la más mínima intención de dejar de fumar. O sea, realmente en ese momento lo único que me hacía sentir bien era dejar de fumar. Aunque yo ya sabía que me hacía muchísimo daño, que ya, o sea, yo iba al gimnasio y cada que iba sentía un mini infarto y había ocasiones en las que antes de entrar al gym fumaba, saliendo del gym fumaba. Y yo realmente no lo quería hacer, pero era mi refugio. Era mi refugio de ese mal hábito que no podía salir de él. Hasta que con el pasar del tiempo, pues fue tal cual.
el no rendirme y el decir, va a llegar un momento en el que lo voy a hacer. Y hubo un momento en específico en el que pues lo fui haciendo poco a poco, de bueno, ok, me estoy fumando 20 cigarros al día, voy a intentar fumarme 19. Muchas veces queremos hacer cambios súper extremos de, no sé, si quieres empezar a hacer ejercicio, quieres irte al gimnasio 2 horas y media todos los días, de lunes a sábado, y empezar a hacer ese cambio radicalmente. Y realmente es que como funcionan este cambio de hábitos es poco a poco, es paulatino y es uno por uno. Entonces en esa ocasión en la que me decidí, pues tal cual me tardé un buen rato en volver a ir a la hipnosis, y lo posponía, pero ya tenía la intención. Ya tenía el número, ya había hablado, ya había pedido informes, hasta que hubo un punto en el que, bueno, pues ya vas, no te queda de otra. Fui, estaba muy convencido y al día de hoy llevo casi 3 o 4 años, ya hasta perdí la cuenta, casi 3 o 4 años sin fumar. ¿A qué voy con esto? Podemos siempre empezar a cambiar nuestros hábitos poco a poco. También en esa ocasión yo solía tomar muchísimo, empecé a hacer paulatinamente, muy poco a poco. Obviamente hubo días que fallé durísimo y enormemente, pero al día de hoy no canto victoria, sino es simplemente para mí de, ok, ya sé por qué no quiero tomar, y que incluso en algún momento tuve miedo de tener un tema con el alcohol, y lo mismo con el hábito del ejercicio, ¿no? O sea, yo quería llegar al gimnasio y echarme 2 horas y media y pararme todos los días a las 5 de la mañana y hacerlo todo en una semana, lo cual es imposible. Tu cerebro no está creado para tolerar esas situaciones, porque lo único que hace es ponerlo en modo alerta y decir como, ¿qué pedo me está pasando? ¿Este güey se va a morir o qué? Y empezar a hacer cambios de hábitos uno por uno. Pero bueno, ese ya será otro episodio. A lo que voy con esto es que la mayoría de las veces hay situaciones en las que la solución no está en nuestras manos y se presentan situaciones difíciles en las que no podemos realmente controlarlo y cambiarlo, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra respuesta ante ello, la manera en la que lidiamos con nuestras emociones, la manera en la que las aceptamos, que ojo, la verdad es que no es nada fácil, y entiendo, porque yo al día de hoy hay ocasiones en las que me da miedo sentir esa tristeza o sentirme vulnerable. Y pues es solo aprender a vivirlas, aprender a entenderlas, porque eso nos va a ayudar a entendernos a nosotros, cómo reaccionamos a nuestras propias emociones, quiénes somos, en qué nos convertimos, y poco a poco ir deshaciéndonos de esos malos hábitos, dejar de culpar a los demás por lo que nos pasa a nosotros y saber cómo nosotros respondemos ante ellos, dejar de cederle el poder a los demás que ellos pudieran tener. Si alguien te cae mal, si a alguien no soportas, no le cedas tu poder. Simplemente tú sabes cómo vas a reaccionar hacia esa persona. Algo que igual en terapia era como, yo siempre decía, como es que me hace enojar, y me explicaban como, güey, pero es que te enojas porque quieres, porque realmente esa persona, tú podrías reaccionar de una manera enteramente diferente. Y sí, es verdad. La solución de cómo reaccionas ante las situaciones de la vida, esa sí está en tus manos. Me gustaría cerrar este episodio llevándonos estas preguntas sobre tú al día de hoy. ¿Cuáles crees que son las creencias o los hábitos que te están frenando? ¿Cuáles crees que son las acciones que puedes tomar ahorita para detenerlo o para empezar a cambiarlo? Y que puedas hacer la lista de cosas que creas que en algún momento te pudieran frenar, y que el momento perfecto e indicado para empezar a cambiar algo que ya no quieres en tu vida es ahorita, en este momento. Yo soy Orlando Lizalde. Esto fue un episodio más de Estamos Bien Podcast. Espero que les haya gustado. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse. Si están en plataforma de podcast, denle seguir. Regálenme un like, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.